el aire mejor acondicionado. Muchas personas sienten un temor exagerado a cosas que en el fondo son completamente inofensivas. Por ejemplo, las ratas, o los aviones, o los espacios abiertos. La oscuridad, por supuesto. Hasta el punto que tienen auténticas crisis de pánico. De eso precisamente vamos a hablar esta noche. De las fobias. Y de las fobias a un insecto muy común. Las arañas. Buenas noches. Bienvenidos a Atlantia. Como saben, este programa pretende repasar un poco la actualidad del conocimiento de la ciencia acerca de temas que pueden interesarnos a todos porque tienen que ver con la vida cotidiana, no tanto de temas muy especializados. Precisamente esta noche, ya lo han visto, queríamos hablar de algo que nos afecta a casi todos, que es ese temor un poco irracional, seguramente infundado, a cosas que en realidad no deberían darnos miedo en esa dimensión. Es lógico que el miedo a algo peligroso sea natural en el ser humano, pero tenerle miedo excesivo a cosas tan sencillas como algún insecto o simplemente una plaza vacía grande y demás, pues parece un poco absurdo, ¿no? Estos miedos atávicos, la verdad es que los llevamos dentro y quizás sobre eso es sobre lo que la ciencia tiene cosas que decirnos, lo veremos en los documentales, y para ayudarnos a reflexionar sobre cómo somos nosotros, cómo reaccionamos ante esos miedos atávicos, ante esas fobias, pues hemos invitado, como siempre hacemos en Atlantia, a 4 buenos amigos que probablemente nos van a ayudar en la tertulia a ir comentando aspectos que tienen que ver con la curiosidad, con las dudas, incluso con los temores que cualquiera de nosotros pueda sentir en torno a este tema. Esta noche están Mabel Lozano. Bienvenida, Mabel. Buenas noches. Muchísimas gracias por venir. Gracias. He decidido no presentar ya a mis invitados. Son famosos, todo el mundo los conoce. Pablo Motos. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Es un placer tenerte aquí esta noche. Gracias. Julieta Serrano, magnífica actriz, amiga de toda la vida y para mí admirada desde que yo era joven. Muchas gracias. Julieta, bienvenida. Hola. Y por último, yo tengo pocos héroes en la vida, pero uno de mis héroes desde hace muchísimos años es José Luis Col. Y esta noche tengo la suerte de tenerlo cerca. José Luis, bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver primero esta parte del documental que habla de esto, de los miedos atávicos, de las fobias, y especialmente centrándolo, como luego haremos en todo el resto del programa, en un insecto bastante común y además bastante inofensivo, que es la araña. Las arañas, porque hay muchos tipos de arañas, ¿no? Pero vamos a ver en general cómo son, cómo afrontamos, por qué nos afectan estas fobias que prácticamente todos hemos sentido en algún momento en nuestra vida. Veámoslo. ¿A cuántas personas les gustan realmente las arañas? ¿Hay alguien que piense que son estéticamente bellas? Es cierto que a algunos, muy pocos, las arañas no les molestan demasiado. Simplemente les dan igual. Y también que entre científicos y entomólogos podríamos descubrir ciertas excepciones a la norma general. Pero de entre 1 millón de encuestados sobre el aspecto de los arácnidos, por lo menos 999.990 responderían que para ellos los bichos de 8 patas son seres desagradables, asquerosos, peligrosos y efectivamente muy feos. ¿Cuál es la escala con la que juzgamos el atractivo o la fealdad? ¿Cuál es el canon de belleza según el cual unos animales nos parecen agradables, otros elegantes y atractivos, y otros incluso admirables? ¿Es solo un juicio plástico? ¿O es más bien un criterio psicológico inducido por nuestra cultura? ¿Y por qué ese baremo establece que ciertos seres son horribles y hasta repugnantes?
dónde están las claves. Nuestras claves. ¿Por qué unas especies encajan tan bien en nuestros patrones estéticos y otras, en cambio, no pueden ni acercarse al nivel de ser consideradas, cuando menos, animales comunes y corrientes? Admiramos a muchas especies, sobre todo si las conocemos de forma popular. A veces nos atrae su fuerza, su invulnerabilidad. Otras veces nos cautivan con sus comportamientos y sus habilidades. Nos maravilla su tamaño o su longevidad. Y hasta a algunos podemos encontrarlos divertidos y simpáticos. Mas ninguna especie ha buscado jamás ni nuestra simpatía ni nuestro reconocimiento. Su forma, su biología o su comportamiento responden a la muy seria necesidad de sobrevivir. Por eso, ningún animal se ha preocupado de su morfología en función de los cánones humanos de diseño y colorido. Sobre todo, porque muchos de esos cánones resultan absurdos en la naturaleza salvaje. Quizá el motivo por el que, en general, nos desagradan más los animales pequeños podría deberse precisamente a lo reducido de su tamaño. Este hecho hace difícil conocerlos y observarlos con detalle, excepto que dispongamos de ópticas extraordinarias. Además, nunca podemos prever de dónde puede surgir uno. Y también sabemos que donde hay uno, puede haber más, muchísimos más. Porque los seres diminutos suelen ser numerosos. Sin embargo, la cuestión del tamaño o la cantidad no siempre implica una valoración negativa por parte de los humanos. A nadie, o a casi nadie, le desagradan profundamente las hormigas o las mariposas. No, ni el volumen ni el número son la razón fundamental de los odios atávicos. Deberíamos pensar en otras razones para intentar concluir por qué nos parecen tan poco agradables determinados bichos. ¿Será que rechazamos a aquellos que entrañan más riesgo o peligro para el hombre? Tampoco. Un león tiene mucho peligro y, sin embargo, le hemos considerado el magnífico rey de la selva. En lugar de desarrollar aversión contra los grandes felinos, que sin duda en el pasado debieron protagonizar encuentros dramáticos con nuestros ancestros, hoy no solo no nos repulsan, sino que hemos llegado incluso a sobrevalorarlos como especie. No hay en esto una memoria instintiva que nos recuerde que en otro tiempo los leones nos degustaban como a otras presas. Y ni siquiera ese conocimiento ha desembocado en fobia alguna hacia los gigantescos gatos. Quizá todo lo contrario. Los respetamos con enorme veneración. Podría ser entonces que nuestra vehemente repulsión surgiera solo hacia aquellos cuya peligrosidad se hallara escondida a nuestros ojos. Es decir, que nos provocaran un miedo inconsciente los animales que dispusieran de algún arma no explícita, como por ejemplo el veneno. O la posibilidad de transmitir enfermedades. Tendríamos buenas razones para temerles u odiarles. Sin embargo, para que fuera así, haría falta conocimiento, y el conocimiento no suele provocar reacciones incontroladas. Además, muchos de los seres más venenosos suelen ostentar un colorido deslumbrante. Y en cuanto a los seres responsables del mayor número de muertes causadas al hombre por parte del reino animal,
los mosquitos, son aceptados casi como parte del paisaje. A pesar de lo letal de su compañía, nunca serán repudiados de la misma forma que lo son las serpientes, las cucarachas o las arañas. La irracionalidad del temor que nos infunden estos grupos zoológicos tampoco es una cuestión de proximidad, puesto que donde más se han descrito fobias hacia ellos, es curiosamente donde menos probabilidades hay de sufrir un encuentro fatal. En Europa, en Norteamérica o en Japón. En las regiones tropicales, el hombre se ve obligado a convivir con una multitud de esta fauna maldita y además con las especies realmente más dañinas y peligrosas. Y sin embargo, los prejuicios contra las arañas aquí son casi inexistentes. Entre estas gentes no se ha descrito nunca la aracnofobia. Descartando por último que el número de patas sea una razón de peso para establecer nuestros niveles de repugnancia, parece que el único motivo que nos lleva a clasificar a los grupos zoológicos en insoportables, asquerosos o simplemente desagradables es que hemos hecho más caso de leyendas y cuentos de viejas que de nuestro instinto por saber. Así, se comprende que en la cultura humana, a menudo la repulsión de los padres hacia determinado orden de animales es tan importante para sus hijos como para fijar en ellos su criterio perdurable durante el resto de sus vidas. Y será una opinión muy difícil de cambiar. Sin embargo, las actitudes innatas que tenemos en la niñez, cuando no han sido alteradas o inducidas, son diferentes de lo que podríamos imaginar. Pero es que la curiosidad infantil es tan importante para que nuestros cerebros puedan aprender. Somos como esponjas, por eso debemos aceptar que la actitud de una madre o un padre con prejuicios puede ser lo que más nos induzca al temor y al odio irracional hacia bichos insignificantes y casi siempre inocuos. El miedo y el desconocimiento son un caldo de cultivo inmejorable para que proliferen las leyendas. Hace 5000 años, la araña fue una diosa poderosa para los sumerios, Irana. Luego fue Neith para los egipcios. O Aracné en la Grecia clásica, una mujer convertida en araña por Enea. También en el África negra, Anansi era un dios astuto, a veces engañoso, y que poseía la facultad de convocar la lluvia. Para los italianos del medioevo, la picadura de la tarántula solo se curaba bailando. Las mujeres araña enseñaron a tejer a los indios navajos. En ocasiones creadora y en ocasiones destructora, la fuerza de la araña ha invadido nuestras culturas de 1000 maneras. Cierto es que existen especies de arañas potencialmente peligrosas para el hombre y que en raras ocasiones se han producido muertes causadas por su picadura. Pero, aunque dramáticos, son episodios accidentales. Ninguna araña ataca al hombre con intención. No obtienen ningún beneficio al hacerlo. El rechazo social que estos artrópodos atraen sobre sí podría en parte estar fundamentado en el peligro que entrañan. Un peligro muy relativo, aunque a veces real. El miedo, en su forma más natural y racional, sirve como arma eficaz para defendernos de lo desconocido. Ese miedo, inscrito en nuestros genes, está ahí para evitar que el exceso de curiosidad
nos lleve a sobrepasar los límites de la prudencia. Pero a veces, en algunas personas, ese sentimiento se ha desbocado y se ha convertido en una auténtica fobia. Lo cual no solo no tiene utilidad, sino que podría convertirse en un hándicap para la supervivencia en el medio natural. Parece desde luego que las fobias pues se transmiten, incluso tienen algo que ver con la descendencia, la herencia, la defensa ante posibles enemigos. Y en el fondo da un poco de vergüenza reconocer que uno tiene fobia a algo, es decir, que a uno le aterra en un momento dado algo que es insoportable. A la mayor parte de la gente a la que yo le he preguntado, oye, ¿tú tienes alguna fobia y tal? Casi todo el mundo me ha dicho lo mismo. Dice, no, yo no, que va y tal cual. Bueno, verás, espera que lo pienses. No me hagas... Yo les contaba antes a ellos, yo soy buceadora, me encanta hacer submarinismo desde hace muchos años. Y últimamente me ha ocurrido que cada vez que hago una inmersión, realmente siento claustrofobia dentro de un espacio enorme. Creo que estoy como en una burbuja. Y no puedo, o sea, no puedo bucear. ¿No lo tenías antes? No lo tenía antes. Es un caso especial de agorafobia. Sí, de una cosa como que ha surgido ahora, que después de bucear mucho tiempo, en muchos sitios distintos, en profundidades, bucear en fosas y tal, de repente, bueno, pues en el Caribe, en un sitio con una luz muy bonita, con un sitio especial, pues sentí que no podía, entonces la botella directamente... O sea, me la chupé en un segundo y realmente no vuelvo, no puedo. ¿Y bichos? O sea, no puedo. Soy de pueblo. Entonces, como soy de pueblo, me he criado con todos los bichos, grandes y pequeños, con cucarachas, con arañas, con vacas, con cerdos, con tal. Entonces... Ni serpientes, ni nada. No, porque soy de pueblo. Yo creo que bueno, la gente, que tú y yo antes lo hablamos, sí. La gente que somos de pueblo, ¿no? Mabel y yo, excepto las diferencias físicas, somos iguales. Somos de pueblo y... No, tú eres del Real Madrid, yo soy del Atleti. Bueno, eso es otra cosa, pero no, pero ella ha dicho, yo he dicho lo que has dicho tú, digo yo fobias ninguna. Y ella dice, bueno, yo a bucear, digo, yo también, pero lo que pasa es que las razones son distintas. Yo estaba en una cena muy rara que hicieron en Valencia, donde estaban santeros y santeras y aseguraban que iba a haber una especie de vudú allí y que alguien iba a transformarse y que le iba a entrar un espíritu, y yo, que soy muy mojetero, digo, yo voy. Y entonces había un maestro babalao, al que todos les tenían pleitesía, ¿no? El maestro babalao. Y yo le dije, no, pero échame algo, ¿tú haces algo? Y dice, hombre, no, si quieres te puedo echar los caracoles. Y entonces me echó los caracoles y dice, ahora te tienes que ir. Yo me fui, al rato vuelvo, y entonces se me quedó mirando de esa forma que miran ellos y me dice, ten mucho cuidado con los agujeros y bajo ningún concepto bucees. Y yo desde entonces, como 5 o 6 años más tarde, iba con unos amigos en Canarias y digo, oye, vamos con unos amigos, vas a bucear. Yo no he buceado nunca y tal. No, pero te enseñan enseguida y poquito vas a ver qué bonito es. Y yo dije, no, yo bucear no buceo. Y entonces me di cuenta que tengo un miedo atroz al buceo. Por lo demás, a Mabel y a mí nos echas unos bichos y nosotros nos tiramos al suelo y tan tranquilo. No hay problema. No, pero sí es verdad que eso, por supuesto, si yo tuviera miedo a los bichos, a las arañas, tal, mis 2 niños pequeños inevitablemente tendrían el mismo miedo. Es que no eso siempre, es porque a veces los padres tienen fobias que no siempre transmiten a los hijos, por fortuna, porque hay padres muy maniáticos y hijos poco maniáticos, pero al revés. También hay una transmisión muy familiar de las fobias, sobre todo en los ambientes urbanos, alejados justamente del mundo de los bichos, ¿no? Lo de las arañas es muy frecuente, ¿no? ¿Tú tienes fobia a las arañas, Julieta? No, yo tengo esa diferencia que tú acabas de decir ahora, que creo que es muy distinto en el campo que en la ciudad, ¿no? Me espantan los insectos en la casa de ciudad, y en cambio en una casa en el campo los acepto como de una manera mucho más normal y no me producen la misma tensión, dijéramos. Pero las arañas, cuando son muy chiquititas, las dejo vivir, porque dicen que traen buena suerte también. ¿Ah, sí? Ahí. En los pueblos... Pero cuando son muy grandes, pues no, porque me producen realmente un cierto nerviosismo. Pero no es algo muy potente. ¿Y el señor Cole a qué le tiene fobia? Yo le tengo fobia al buceo también. Sí, bucear. Yo, por ejemplo, cuando buceo sin botella, sin oxígeno, sin nada. O sea, te hundes. Me hundo. Pero cuando yo llevo 15 o 20 mil metros de profundidad, empiezo a notar angustia, y a sudar. Se nota mucho cuando estás a 20.000 metros, se nota que estás sudando.
Y me da miedo por eso. Porque es que, claro, con botella de oxígeno es muy fácil. Ahora, sin botella, 20.000 metros, Hay que echarle, ¿no? tiene lo Hay que suyo. echarle. Ha dicho una cosa antes, Mabel. Dice, yo como soy de pueblo no tengo fobia. En los pueblos hay muchas fobias. Sí, A otras cosas. Sí, bueno, lo que pasa es que en ese momento estábamos hablando de algo concreto. Por ejemplo, la los fobia a la bichitos. oscuridad. Ojo, un momentito, que lo de las arañas yo he dicho que en general, o sea, lo Ya, mismo claro. que Julieta, las arañas normal de la casa, pero ese pedazo de arañón, las tarántulas, las tal, o sea, no es una cosa de fobia, es que son horrorosas, Espera, ¿y las cucarachas? son muy asquerosas. Sí. ¿Por qué? Si son bichos completamente limpios. Son muy asquerosas. Si viven en casa contigo. Si se alimentan de lo que tú te alimentas, no pican, no tienen no transmiten a mí me enfermedades. produce La más. cucaracha es un animal estupendo. Bueno, pero a produce veces, mucha pero perdóname, a veces a tu marido le quieres, es estupendo, guapísimo, la has elegido tú y no la aguantas. Con más motivo una cucaracha que no la has invitado, hombre. Una de cosa es la Dios, fobia, otra cosa Manuel. es no aguantarle. Pero, Pues ¿sabes es que la cucaracha? Al marido no se le aguanta nunca. Pero las cucarachas... A mí la cucaracha no me da ningún miedo. Me parece un bichito. Yo a veces me encontré en casa, en el baño, cruzar una cucaracha, he hecho así con el pie, pero no la he matado. Digo, bueno, irá a buscar a su cucarachito, tendrá un ligue esta noche, porque se lo voy a interrumpir yo. Claro. Sin embargo, hay un bicho, un animal del que no hemos hablado todavía, que ese sí me produce miedo, repugnancia, pavor, todo, que es la rata. La rata de alcantarilla, la rata... No el ratón, La rata urbana. la rata urbana. claro. Eso me produce un rechazo completamente insoportable. Pero fíjate que las ratas son bichos que habitualmente, sobre todo en las ciudades, están alimentados, porque están justamente ahí porque tienen comida, pues son parásitos nuestros, ¿no? Y las ratas no atacan. Esa leyenda de la rata atacando al bebé en la cuna, o yo qué sé, la novela de Kafka, hombre, es que estas cosas son aterrorizadoras porque de alguna manera te dan miedo, pero la rata como bicho es un bicho que tú te lo puedes dar con un palo. Y hombre, corre mucho y salta y tal. Que vamos a ver, una legión de 200 ratas puede, pero una rata... Y sin embargo, el terror a la rata es muy superior al daño que te puede hacer. Hay más ratas que personas, dicen. Sí. ¿En serio? Sí, Creo sí, que hay O sea, en una ciudad muchísimas. como Madrid, ¿dónde habitan las ratas? Buah, En las por todas alcantarillas. partes. Alcantarillas, ¿no? Sí, sí. En los basureros. Pero en ¿dónde las es por todas alcantarillas. Hombre, hay Además una de las campaña alcantarillas. de ratización, con lo cual cada vez hay menos, pero sigue habiendo muchas, porque son bichos muy difíciles de exterminar. Por otra parte, vamos a ver, ¿por qué las sociedades protectores de animales protegen a los pajaritos y a los gatitos y a los perritos y no a las ratas o a los mosquitos? Claro. Que los matamos inmisericordiamente. No, pero las ratas Bueno, transmiten perdón, ¿puedo- enfermedades, eso, epidemias. Ya no, intervenir? aquí no. Aquí no, pero en general Yo he los leído- pajaritos, los pobres... Que los pobres más pobres del mundo están en Nueva York. Y están precisamente en los sótanos del Waldorf Astoria. ¿No? Y del, ¿cómo se llama? El Empire State El Building. Empire State. Entonces hay como 7 u 8 pisos por debajo de la altura Llenos de ratas. del suelo, donde los más pobres viven ahí. Se tapan con periódicos, van con una linterna, etc. Pero también leí que les cruzan por encima ratas de un tamaño enorme y que a ellos no les hace nada, pero atacan a los niños, a los viejos y a los enfermos. Y esa gente se come esas ratas también, que son un alimento bastante bueno, por cierto. Igual que un conejo o igual que un gato. Eso de que tengan gato por libre, porque el gato es tan comestible como la libre, aunque nos repugne. Y la rata es tan comestible como el gato. Hombre, en culturas orientales se come casi todas esas cosas. Toma, claro, y aquí, cuando había hambre. Anda que no se han comido ratas aquí en España cuando había Ya, hambre. claro. ¿Pero tú has comido rata alguna vez? No, yo no. Yo he vivido, para mi suerte, he vivido pero- siempre en la pero España yo- rica. pero yo en Valencia, me pero acuerdo una vez a mí cuando me lo era han contado mis tíos y mis padres. ¿Tú lo has comido, Bueno, sí, Julieta? la rata de la albufera. Pero yendo al Maset a hacer una paella en el pueblo de mi madre, encontraron una también. serpiente, la mataron y la metieron en la paella. Sí. Bueno, serpiente también Una serpiente en Oriente de se come campo, mucho. claro. ¿Se sigue comiendo? Pero no es tanto No comer sé como qué la serpiente fobia. era, porque claro, no... La fobia yo es era un muy temor chica, no, ni me irracional. acuerdo.
transporta enfermedades, sí, pero la cucaracha, ¿qué enfermedades transporta la cucaracha? Ninguna. Nada. Pero es muy Pero da mucho repugnante. asco. ¿Pero por es qué? una O sea, que el cosa- repugnante, ¿a qué se...? Repugnante yo- vale, pero fobia, o sea, fobia que la gente salta cuando ve una cucaracha, No, pero claro, salta, bueno, yo sí salto se con pone la histérica. cucaracha más que con la araña. Es que es muy asquerosa la cucaracha. Sí. ¿Por qué? Pero es una cuestión muy cultural. Porque es muy- brilla. Porque no la conocemos. Porque hace un ruido muy desagradable cuando la pisas. Por Ay, ejemplo. ¿Eh? Y suelta un liquidillo que no te quiero Y que suelta contar. un liquidillo que dices... Cremita verde. Yo creo que es una cuestión cultural. Sí. Una cuestión cultural. ¿Y? ¿No? Pues no que- debíamos de quitárnoslo. Yo creo que es un poco de los insectos, ¿no? Que tenemos hacia los insectos. Y los reptiles. Sí, los reptiles también. Pero yo creo que más los insectos en general, ¿no? Es que hay mucho Porque insecto. Hay mucho. Más que casi de ninguna otra siempre cosa. hemos oído decir... Hay más insectos se que de acabará ninguna el otra hombre, cosa. El insecto continuará. Sí, en los seres vivos, en el reino animal, los insectos son como grupo muchísimo más numeroso que todo lo demás, en variedad de especies. Luego lo contará Y el en general documental. es más inofensivo. Depende, pues hay insectos que hacen mucho daño a los que no tenemos el más mínimo problema y otros que en cambio nos dan mucho miedo o fobia o lo que quieras, como la cucaracha o lo que sea, que no transmiten nada ni hacen nada. A mí lo de la cucaracha me tiene especialmente sensibilizado porque a mí no me dan nada asco las cucarachas. En cambio, por ejemplo, reconozco que las arañas, sobre todo de más joven, me ponían de los nervios y yo he sido de campo mucho tiempo. Sí, O sea, pero que no seguramente estoy seguro. Yo no estaba seguramente- vacunado. Ahora, yo aprendí a mirar las arañas de otra manera, a acercarme a ellas con una enorme reluctancia, con un temor horrible, y al final las cogía de la patita y las veía cómo se movían, de unas ganas horribles de soltarlas, lo hacía, y al final, ahora ya puedo coger las arañas con las manos y no me pasa nada, pero durante 30 o 40 años de mi vida yo he sido enfermo por las arañas. Además, yo tengo comprobado, y por lo que he leído, claro, que es uno de los bichos más inteligentes que existen. ¿Seguro? Hay un tipo de arañas en el que otro tipo de araña le pone los huevos sobre su piel. Entonces le da un picotazo exacto que la deja ni muerta ni viva. Pone los huevos sobre la piel de la araña y las larvas, cuando nacen, se alimentan de esa. De esa. Entonces, esas arañas, para librarse de las otras, hacen en la tierra un pocito, con una tapa que es igual que lo que hay encima, es hierba o es tierra o tal. Y hacen un pocito por si otras arañas lo abren. Pero lo gracioso, lo bueno, lo inteligente es que en la pared de ese pocito hacen otro horizontal. Por si la araña fuera capaz de abrir eso, al llegar ahí se caería y no... Qué gracioso. Y no le pasa. Pero eso lleva un proceso mental maravilloso, que es de inteligencia, es de pensamiento. Es por instinto. Bueno, Por lo que sea. en el mundo decimos que muchas cosas las hacen o las hacemos por instinto, pero hay muchas que yo le llamo no, por inteligencia, porque hay un razonamiento intelectual. Luego veremos más cosas de arañas, pero ahora permitidme que os pase una parte del documental que habla sobre cómo superar, si se puede, esto de las fobias. Es decir, qué se puede hoy día, qué sabe la ciencia acerca de estas cuestiones y cómo podemos superar las fobias. Vamos a verlo. Se ha estudiado que al menos un 1% de la población sufre algún tipo de fobia. Agorafobia, fobias sociales o fobias simples como la claustrofobia o las fobias que se sienten hacia los animales. Curiosamente, estas últimas son las más habituales. Existen indicios de que en ellas es frecuente la aparición de un patrón familiar, por lo que la inducción cultural al temor hacia determinadas especies podría considerarse un factor importante en el origen de estas enfermedades. Y aunque el estereotipo suele llevar a que quien descargue la zapatilla o el periódico contra ellas sea el varón, esto debe obedecer a un deseo de presumir, porque la incidencia de fobias zoológicas la sufren por igual hombres y mujeres. Lo más positivo es que las fobias hacia la fauna son normalmente las más fáciles de superar. ¿Qué es la aracnofobia? ¿Dónde se encuentra la difusa frontera
entre el miedo natural y la patología de una mente desequilibrada. ¿Existe un tratamiento? Podríamos concluir que somos aracnofóbicos cuando por culpa de los seres de 8 patas no podemos llevar una vida normal. Cuando, por ejemplo, somos incapaces de dar un paseo por el campo porque sabemos que existen arañas en él. Hay personas que no pueden entrar en un lugar sin buscar desesperadamente la presencia de su monstruo particular. Y otras que, por el contrario, no pueden mirar hacia los rincones por si descubren lo que no quieren descubrir. Son formas distintas de una misma enfermedad que tiene un tratamiento eficaz y sencillo. Por un lado, la terapia cognitiva, es decir, dar a conocer el objeto fóbico, o sea, conocer un poco más a las arañas y asumir lo improbable de un ataque, o en su caso, de sufrir graves consecuencias. Esta terapia nos pone en el buen camino, si no de llegar a apreciarlas como compañeras de jardín o de casa, sí al menos de no sentir angustia alguna en su presencia. Por otro lado, la terapia conductual, con una técnica de desensibilización progresiva, como dicen los psiquiatras, o lo que es lo mismo, someterse poco a poco a tenerlas más cerca y a verlas, al principio mediante fotografías y después con especímenes vivos, termina con el problema en unas pocas sesiones y sin grandes sufrimientos. Así pues, este documental podría convertirse en una primera forma de terapia, y no solo para aracnófobos, también para aquellos que se han fijado, poco o nada, en los detalles insignificantes de una naturaleza que, aunque pequeña, resulta cautivadora. Estamos seguros de que si resisten hasta el final de esta película, cambiará su forma de ver a las arañas. Y estamos tan seguros porque a nosotros también nos ha ocurrido. Debemos reconocer que el equipo que realizó este documental ha ido transformando progresivamente su actitud hacia los arácnidos. Al principio incluso nos provocaban cierto reparo. Después de filmarlos durante años, en muchos lugares de la Tierra, los vemos hoy de una forma nueva. Hemos dejado de ser subjetivos, y lo que hemos aprendido nos ha hecho olvidar nuestros prejuicios infantiles. Aprender a aprender es un reto al que no se debe renunciar. Saber no ocupa lugar, al menos mucho lugar, en un cerebro tan grande. Y nunca es tarde para descubrir un mundo secreto, marginal y escondido, que cuando se conoce resulta tan extraño como interesante. Por eso, les proponemos una expedición al inquietante universo de las arañas. Un recorrido a través de una naturaleza sorprendente y que, observada con objetividad, es aún más sobrecogedora, desconcertante y deslumbrante que el de la mayoría de los grandes animales. Y al final, si no han conseguido disfrutar del viaje, al menos les consolará el saber que hay arañas que cazan y matan a otras arañas. Existen decenas de miles de especies de arañas distribuidas por casi todos los hábitats de la Tierra. Se han descrito casi 50.000 especies, pero pocos se atreven a determinar si esto no es más que la punta de un iceberg. El hecho es que hay más especies de arañas que todos los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos juntos. Las arañas dan nombre a la clase de los arácnidos, los parientes más cercanos de nuestras amigas y que tampoco gozan de la simpatía general. Los temibles y ancestrales escorpiones no han cambiado prácticamente nada su morfología desde su aparición en la Tierra mucho antes de que surgieran los primeros dinosaurios.
Su diseño es tan perfecto que no ha necesitado apenas evolucionar. Otros primos del clan son los pseudoescorpiones, como este inofensivo vinegarón. En vez de aguijón, al final de su cola, él dispone de una válvula difusora a modo de spray, rellena de ácido acético, o sea, el ácido del vinagre. Es muy efectivo contra sus enemigos, pero contrariamente a lo que pueda parecer por su aspecto, no es peligroso en absoluto para el hombre. Al contrario que los diminutos ácaros, otra rama repudiada dentro de la maldita familia. A pesar de ser los más pequeños y los que pasan más inadvertidos, son muchas veces un vector de transmisión de terribles enfermedades. Pero como siempre ocurre, hasta entre las garrapatas y los ácaros existen especies que rompen la norma general. El ácaro de terciopelo no solo no es un parásito de nuestra sangre, es un gran cazador de microinsectos y además no es del todo feo. Bueno, al menos su color no lo es. El último grupo de los arácnidos son los opiliones. Muchos los confunden con arañas verdaderas, pero ellos son otra cosa. Y aunque en ocasiones se reúnan en grupos desagradablemente numerosos y den mucho miedo a los aracnofóbicos, los opiliones ni muerden ni tienen veneno. Desde luego, el reino animal es fascinante. Y cuando hablamos de fobias a las arañas, otra cosa, sobre el reino animal o sobre otras cuestiones, todo el mundo, bueno, más o menos dice, no, yo no, no mucho, no me dan miedo y tal. Luego, después de la pausa publicitaria, vamos a proponer a nuestros invitados un pequeño juego con algo que suele dar repelús. Hasta ahora. Esta mujer ha sido claramente golpeada. ¿Cómo? Alexia no está vencida. Aléjate lo más posible de ella y de su madre. ¿A no la van a llevar a la cárcel? ¿Será una despedida triunfal? ¿Qué es lo que quieres a cambio? La mitad de tus acciones en el banco. Hay errores que salen muy caros. Quiero ceder la mitad de mis acciones a Alexia por el precio de €1. ¡No lo hemos conseguido! ¡Hemos ganado! Ahora necesito un beso. Como si no me volvieras a ver nunca más. ¡Que Bruno se ha ido por mi culpa! A grandes males, grandes remedios. ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá, socorro! Ana y los 7. Mañana por la noche, en La Primera. ¿Cómo se vive San Miguel en Kenia? Por su calidad, San Miguel se vive en todo el mundo. San Miguel se vive en todo el mundo. Una correcta alimentación cada día de su infancia se notará hoy y el resto de su vida. Cada día necesitan calcio para sus huesos, proteínas para sus músculos y vitaminas para que todo funcione. Por eso, cada día le doy Danonino Petit Suisse. Que aporta parte del calcio, proteínas y vitaminas que tanto necesitan en la etapa de crecimiento. Danonino Petit Suisse, pequeño gran alimento. De cada día. 11811. El nuevo número de información telefónica es inolvidable. 11811. El único que picó. ¿Eli? ¿David? Pasa, ¿quieres una cerveza? Vale. ¡Qué piso tan bonito! Hace mucho tiempo que no tenía una cita. Pero es que mi carrera de modelo me tiene muy liada. Viajar es fantástico, pero se me hace muy duro por mis pequeños. ¿Pequeños? Es que tener gatos es un trabajo a tiempo completo. Especialmente ahora que tengo 9. Stai sempre qua, punta de cambia sta via. Apunta
Cámbiate a Wilkinson 4. La única máquina con 4 hojas y 2 bandas acondicionadoras. Para un afeitado más suave y apurado que nunca. Are you ready? Nueva Wilkinson 4. Get ready. O Brasil não joga a Eurocopa. Carlsberg, cerveja oficial da Eurocopa 2004. Possivelmente a melhor cerveja do mundo. Ahora, comprando un pack de 6 Carlsberg, llévate un CD con la mejor música futbolera de Brasil y participa en el sorteo de un viaje a la final de la Eurocopa. Show de bola. Flores para el primer encuentro, 18 euros. Zapatos para la ocasión, 50 euros. Lubina en su punto, 15 euros. Por favor. Descubrir que afortunadamente todos los padres son iguales no tiene precio. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, Mastercard. Aceptada allá donde vayas y en cualquier ocasión. Los 3/4 de 100. ¿Qué tenemos ahí, Pereira? Salga al encerado y escriba 500 veces: no volveré a comer tosta rica en clase. Mientras Pereira está castigado... Ya está, profe. Ser niño es un trabajo duro. Por eso las galletas Tosta Rica están enriquecidas con 6 vitaminas, hierro y calcio. De Cuétara. En un mundo perfecto, las noches serían el doble de largas. Y todas las cervezas serían doble malta. Boldán doble malta, doble disfrute. Mientras Pereira está escribiendo en la pizarra... Ya está, profe. Ser niño es un trabajo duro. Por eso las galletas Tosta Rica están enriquecidas con 6 vitaminas, hierro y calcio. De Cuétara. A los que no creyeron que una cámara de aire podía hacernos volar. A todos los que aún piensan que los dibujos animados son cosa de niños. A los que aún no han entendido que hay otras formas de amar. A todos los que no creyeron que el hombre venía del mono. A todos ellos, Nuevo Altea. Cruza la línea. Autoemoción. En un mundo perfecto habría el doble de taxis los días de lluvia. Y todas las cervezas serían doble malta. Boldán doble malta, doble disfrute. Tú eres tú, la que el espejo siempre elige. La que para conseguir lo que quiere, disfruta. La que entrena cuerpo y mente las mismas horas al día. Tú eres tú. Fibra Due de Cuétara, la única galleta con fibra y L-carnitina. Una sustancia natural que te ayuda a transformar tus grasas en energía. Fibra Due, con el sabor de Cuétara de siempre. En un mundo perfecto tendríamos el doble de suerte. Y todas las cervezas serían doble malta. Boldán doble malta, doble disfrute. Fibra Due de Cuétara, la única galleta con fibra y L-carnitina. Una sustancia natural que te ayuda a transformar tus grasas en energía. Fibra Due, con el sabor de Cuétara de siempre. En un mundo perfecto tendríamos el doble de vacaciones. Y todas las cervezas serían doble malta. Boldán doble malta, doble disfrute. La belleza no tiene edad. Mi secreto, un cuidado milagroso. Revolución de L'Oréal. Nuevo Age Perfect doble cuidado. 1, la vitamina C pura ilumina. 2, el Elastium desarruga. En un solo gesto, una doble eficacia. De inmediato, ilumina la tez. Desarrugada, la piel está increíblemente más lisa. Y me siento 10 años más joven. Age Perfect doble cuidado de L'Oréal París. Rejuvenece, porque tú lo vales. El Orfeón Donostiarra presenta... Canciones. Un viaje musical por diferentes géneros, épocas, estilos. Orfeón Donostiarra. Canciones. Ya a la venta. En un mundo perfecto tendríamos el doble de sueldo. Tendríamos el doble de suerte. Habría el doble de mujeres solteras. Y el doble de taxis los días de lluvia. Y en un mundo perfecto todas las cervezas serían doble malta. Porque una cerveza doble malta tiene más cuerpo y más sabor. Boldán, doble malta, doble disfrute.
Primavera de 1971. ¿Qué dices? ¿Qué es eso? Una cosa que te dicen los capitalistas cuando te van a echar. Así que te pones a estudiar en serio, hijo, te pones a trabajar. Que en esta casa no admitimos señoritos. ¿Cómo cambian los tiempos? Hay que reducir personal. Yo no pienso despedir a nadie. Brotan nuevos negocios. Los países del este, los países comunistas, el telón de acero. Los países comunistas. Florecen nuevas sensaciones. Fuera vendrán que de tu casa te echarán. Llegan los nuevos capítulos de la serie que hace historia. Que antes de que me echéis... Que no te echa nadie, Desiderio. Vuelve Cuéntame cómo pasó. El jueves por la noche, en La Primera. Este es el plan. Mi hijastra será víctima de un secuestro. Pedirán por el rescate $500.000. Por hacer la llamada y recoger el dinero, pagaré el 10%. ¿Aceptas? Parece fácil. Seducción letal. El miércoles por la noche después del fútbol, en La Primera. En el documental habíamos visto que se puede combatir la fobia, que podemos aprender